vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches a todos los bendecidos y bendecidas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí estamos, dispuestos una vez más a transmitir esta hermosa palabra que nos da vida, sabiduría, conocimiento y poder. Bendecidos con toda bendición espiritual. A todos y cada uno de los bendecidos a nivel del mundo. Gracias le doy a mi Creador por fortalecernos y darnos vida cada día para poder ahondar en el conocimiento de su verdad y poder transmitir el pensamiento de Él bajo la dirección del Espíritu de Dios. Saludos de toda mi familia, mi esposa, las hijas y el ministerio a nivel internacional. Permítame saludar a Saúl Cárdenas, un joven que conocí cuando yo militaba en el sistema religioso. He compartido con él la palabra y bueno, la palabra, usted sabe que cuando la palabra se da con gracia, la persona entiende, se inquieta, pero también se motiva. Lo felicito a él, a su esposa y a sus hijos. Muy bendecidos. Y permita a Dios que un día podamos sentarnos e interactuar, a comprender verdaderamente lo que Dios estableció. Porque yo no conozco lo que Dios estableció, entonces seguiremos igual en tinieblas. Damos gracias al Creador, ¿verdad? Hoy voy a hablar de algo tan especial que es el lugar que debe tener la iglesia en el Evangelio de la Gracia. Pero antes, permíteme pedirle la dirección al Espíritu de Dios, que Él hable por mi boca, porque yo nada sé. En el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias por el día de hoy, por la lluvia temprana, por la lluvia tardía. Te doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo a través de la palabra y por lo que harás a través del mensaje que tú pones en nuestras vidas para compartir. En la presencia tuya estoy, como dice la palabra, porque yo no sé nada. Solo sé que soy trompeta tuya. Solo sé que soy el templo de tu espíritu.
habla hoy por mi boca. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ábrele el poder para ellos poder entender, caminar, desarrollar, explicar, vivir, disfrutar de lo que ya tú estableciste ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos la imagen tuya en la tierra, somos tu heredad, la niña de tus ojos, tu amada, tu preciosa, la bendecida y la llamada a reinar en vida. Úsame. Solo tú sabes usarme para la gloria tuya. Permite que esta semilla caiga en una buena superficie y que pueda fructificar para la gloria tuya, para tu reino, que es lo que anhelamos nosotros establecer aquí en la tierra, bajo el poder y la dirección del Espíritu de Dios, de tu Ruach Kodesh, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos con toda bendición. Antes de empezar el tema, quiero decirte, mira, con mucha humildad, pero con mucha franqueza, que yo nunca he sido improvisado en el Evangelio de la Gracia. Yo fui predestinado como tú también. Me eligieron y me mostraron mi carrera para una tarea bien específica. En el año 2010, el 22 de junio, estaba yo orando cuando llegó a mi vida una palabra que la he guardado, atesorado, y gracias al Espíritu de Dios que mora en mi vida, me recuerda la palabra. Por eso yo, de pronto hay gente que le parece fastidioso o incómodo lo que yo diga, pero es la realidad. Porque yo no te voy a mentir en el Evangelio de la Gracia. Yo no soy un hombre de improvisión. A mí no me gusta andar en las carreras. Yo termino la enseñanza hoy y por la mañana, o hay veces en la misma noche o en la misma tarde del día domingo, me siento a sacar lo que voy a compartir bajo la dirección del Espíritu. Quiere decir, no dejo pasar la unción. La aprovecho muy bien. Y estando estudiando este tema, te voy a hacer una pequeña aclaración. Si a mí no me hubieran sellado personalmente, créeme que yo no estaría ni había entendido el Evangelio de la Gracia. Me tocaría especular. Como ya hay muchos que no se quieren quedar atrás y entran en una competencia, digo, con nosotros, a través de argumentos netamente naturales. Mira la responsabilidad que hay en este evangelio. El 22 de junio del 2010, Dios me dio esta palabra y te la voy a describir antes de entrar en el tema, para que tú me conozcas mejor y tengas la capacidad de sentarte a ver si la palabra que yo te enseño es verdad o no es verdad.
Dice en Isaías capítulo 45, año 712 antes de Jesucristo el Señor. Observa, dice el versículo 4, por amor de mi siervo Jacob, Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Oído, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Pastor, pero ahí está hablando de Ciro. Bueno, la lectura es Ciro. En el versículo 1 dice, así dice el Señor a su ungido Ciro, coma. Te pregunto, ¿para qué Dios unge o ungió a las personas que él iba a utilizar? En el capítulo 10, versículo 38 de los Hechos, Jesús también necesitó de la unción, que es Cristo. Aquí este hombre, si quieres leer, mira, lo ungieron con un propósito de redimir a Israel de la esclavitud. Esa era la carrera de él, de Ciro. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Si a mí me está dando él este texto, pues me está diciendo lo mismo que le dijo a Ciro. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. Tanto Ciro como Jesús de Nazaret, ¿qué tenía que hacer Ciro? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de ese entonces. Y lo libró. Lee la historia de él y verás que lo libró. Y los reunió a todos. Y estuvo ahí gobernando. Si a Jesús de Nazaret no lo ungen, Jesús de Nazaret no había podido hacer absolutamente nada en la tierra. Le dijeron, usted fue predestinado para hacer, soltar, sanar, libertar, que la gente vea en usted a su Creador, a su Padre Dios. ¿Qué hizo él? Sanó enfermos, restauró la vista a los ciegos, libertó a los cautivos. ¿Quién andaban detrás de él? Los fariseos y los escribas. ¿Sí o no? ¿Necesitó él de la unción siendo Dios, la imagen de Dios en la tierra? Y dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el aparecido, porque Dios estaba con él base a la unción. Es lo mismo que al darme este texto ayer a mí, al recordarme, entonces dije, voy a presentarle esto a la audiencia, a mis hermanos, para que sepan quién soy verdaderamente yo.
¿Qué misión tengo? ¿Qué carrera? Abrirle los ojos del entendimiento al pueblo, a los hombres, a las mujeres que hayan sido predestinados para reunirlos ahora en Cristo. No más. Entonces, por eso quiero hoy compartir contigo. Yo no copio. Si a mí me sellaron con un propósito. La explicación está en Isaías 42:7. Abrirle los ojos del entendimiento al pueblo para que aprendan a depender de la palabra, que es Dios, y de ellos mismos. Esa es mi carrera. Esa es mi carrera. A Jesús de Nazaret lo ungieron porque él necesitaba, él tenía que ir al madero. Lo que no pudo hacer Ciro, lo hizo Jesús de Nazaret. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Si tenemos la misma unción de Ciro, tenemos la misma unción de Jesús de Nazaret. ¿Qué tenemos que hacer? Carrera, buscar la carrera específicamente con un solo propósito, de darle a entender a la gente que la gracia es lo mejor que puede Dios, que pudo Dios haber establecido desde antes de la fundación del mundo para bienestar de la tierra, de los hogares, de las familias, de las ciudades y de las naciones. Entonces, oído, con esa misma introducción y con esa misma propiedad, te voy a hablar del lugar que debe tener la iglesia. Porque es imposible que lo que te voy a compartir hoy esté sucediendo. Por eso yo soy bien claro. Jesús de Nazaret dijo en el capítulo 12 de Mateo, versículo 50, hermano mío es el que hace, vive, reposa, confía y está seguro en la palabra de Dios, que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano. Entonces, ¿cuál debe de ser el lugar de la iglesia actualmente? Hablo de la iglesia que está ahora en la gracia. No vaya a suceder de las congregaciones del sistema religioso, porque la iglesia del Creador somos cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo, el resucitado que habita en nosotros, debe de saber esto definitivamente, de lo que voy a compartir contigo en el libro de Efesios, capítulo 1. Oído, escucha y retenga, mi amado hermano. Amada hermana, escucha. Pablo, el apóstol Pablo, viene haciéndole una
explicación a la iglesia de Éfeso. Y les viene diciendo, desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No es que nos va a bendecir, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quien lea esto espiritualmente va a entender que lo de él o lo de él, de ella, es netamente espiritual, no natural. ¿Dónde quedan los lugares celestiales? Arriba. Arriba. Según nos escogió en el antes de la ¿qué? Fundación del mundo, para que fuéramos santos, apartados y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados ahora en Cristo. Oído. Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Pablo viene diciéndole que todo lo que va a suceder, o todo lo que Dios estableció, o todo lo que Él predestinó, se iba a manifestar ahora en Cristo. Entonces, les dice Pablo, como se lo dijo a la iglesia de Éfeso, ahí en Efesios, también te lo dice a ti a través de mi boca. Versículo 21. Oído, escuche y retenga. Dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Voy. Dice que sentó a Cristo por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Muchachos, tres cositas voy a hablarte aquí. Tres cositas. Principado se refiere, oído, a los cargos más elevados que hay en la tierra y lo que se ventee en el mundo entero. Se refiere a los cargos más elevados o autoridad, a toda clase de poder oficial que hay en este siglo. Lo sentó. Un ejemplo, en el libro de Mateo, no le quites el dedo a Efesios, capítulo 8, versículo 5, dice, entrando Jesús de Nazaret
en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo, Señor, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo oído bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Oído. El centurión era un oficial del Imperio Romano, con mando sobre 100 personas en ese entonces. 100 personas. O sobre 100 hombres. Dice el versículo 6, creo el versículo 9. ¿Qué se hizo? Mateo. Dice, Abba Padre, 8:9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Oído. Él era un oficial del ejército romano, con mando sobre 100 hombres. Y ellos los tenía todos bajo autoridad. Si un oficial inferior en categoría, como este hombre, puede dar órdenes, ¿cuánto más las podrá dar Jesucristo? ¿Cuánto más? ¿Para qué y por qué lo sentaron a él sobre todo principado, autoridad y sobre todo nombre? Para que cuando las personas entendieran que ellas son la iglesia de Cristo, ejerzan el poder de la unción sobre toda situación, sobre toda autoridad. Eso es lo que dice ahí. Yo no le estoy diciendo que usted no obedezca al presidente de su país, a las autoridades. Yo no estoy hablando de ello. Lo que estoy hablando es del poder de Dios constituido, colocado en una persona, que es la unción. Cuando esa persona tiene la unción, tiene el derecho de transmitir el pensamiento de su creador sobre toda cosa. Oído. Si Cristo posee la autoridad sobre toda cosa en la tierra,
¿Por qué entonces no se ve eso ahora? Me digo yo mismo, porque Cristo no está en la persona. Lo que está es el nombre, pero la unción no. Eso es. El poder oficial, oído, escuche y retenga, es un poder simplemente que se refiere a la fuerza natural y a la autoridad natural. Usted y yo como cristianos tenemos la autoridad espiritual de tomar posesión si crecemos, perseveramos, cambiamos nuestra manera de actuar, de pensar y de vivir, creyendo que nosotros somos dueños de lo que no nos pertenece. El evangelio de la gracia es para gente predestinada, para que ejerzan el poder a través de la confección de la palabra, sosteniendo siempre y cuando la persona conozca su posición en Cristo, para que pueda tomar posesión de lo que le pertenece. Todo lo que usted ve, fuerza, autoridad, todo es natural humano. Usted como cristiano, cristiana, y yo tenemos la autoridad espiritual para someter cualquier cosa a la soberanía del Espíritu de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Enfermedad, escasez, angustia, padecimiento, sufrimiento, esto y esto y esto y lo otro y lo otro. Usted tiene el poder de deshacer todo obstáculo que quiera robarle la paz, quitarle la tranquilidad, quitarle la confianza. Usted y yo somos la imagen de Dios en la tierra. 2. La expresión sobre todo nombre que se nombra, no solo se refiere a los títulos humanos o a los títulos de honor, sino también a todo nombre. A todo nombre. Por eso fue Cristo sentado, oído, por encima de todo nombre que se nombre en este siglo o en el venidero. Yo te lo dije, que los gobernantes de la tierra son gobernantes de tiniebla, aún los que enseñan la palabra en las sinagogas de la ley, del sistema religioso. Siéntate con un catedrático de esos a hablarle. Siéntate y no te va a entender porque su mente no sirve. Su mente está cauterizada a una manera de vivir y de engañar a la humanidad. Así es sencillo. Sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Eso es lo que dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, oído, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito Padre. ¿En qué lugar está la iglesia? Y que reprendiendo demonios. ¿Cómo es posible que una persona que está creada a imagen y semejanza de Dios
vaya a tener demonios. Muchacho, la persona tiene que estar bien loca. Lo que pasa es que la congregación natural confunde o no sabe que la mente que está cauterizada y ordena a la carne ejecutar sus deseos engañosos. Bueno, eso es lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 22. Imposible que una persona creada a imagen y semejanza de Dios tenga demonios. Pero la Biblia dice en el antiguo, en los 4 evangelios, que había mujeres endemoniadas. Bueno, eso es historia. Te pregunto, al morir Jesús de Nazaret en el madero, ¿venció el diablo o no lo venció? Lo destruyó. Le quitó dominio. Rescató lo que se había perdido en el huerto del Edén, que te lo voy a enseñar el domingo. ¿O no? Que con mentira legal el aparecido le quitó al venado de Adán lo que se le había entregado, el dominio sobre todos los animales de la tierra. Le dieron potestad, le dieron señorío y todo lo perdió a través de una mentira. Porque Dios le había dicho a él que el día que comiera de ese árbol, hasta ahí llegaba. Ahí nos encerró a todos. Falló. Pero la Biblia dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies. Y lo dio por cabeza sobre los pies de Cristo. ¿Y lo dio por cabeza de quién? De la iglesia. De la iglesia. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué le dio? Autoridad. ¿Para qué? Para resucitar. ¿Qué quiere decir? Que la muerte en Cristo no existe. Ahora me van a decir que estoy loco. Miren lo que dice la parte A. La cual opera en Cristo, ¿qué? La autoridad. Resucitándole entre los muertos. Y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Primero, el poder que Dios hizo o puso en Cristo, a operar en Cristo. Este poder, bueno, yo te lo puedo decir, porque eso fue lo que he experimentado yo en mi carrera. Personas que estaban sondeadas ya de muerte. No es para que corran a buscarme que yo resucito muertos, no. Pero sí me fui convencido que la muerte está vencida en Cristo. Tenían a esa señora sondeada por toda parte y su familia estaba llorando porque ya tenían que enterrar, ya tenían prácticamente comprado el cajón, el ataúd ese. Y cuando llegué yo le dije a la enfermera, ella no se va a morir. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en ella? Va a ver usted. Cuando le hablé a ella con autoridad,
oyó, absorbió. Y le dije, usted no va a morir, tome la determinación, porque la muerte fue destruida, el diablo fue desaparecido. Bueno, después de que estuve hablando con ella, le dije, me llaman a las 9 o 10 de la noche, cuando yo esté en casa, para decirme que ya estás tomando caldo. Salí y me vine para la casa. Y me preguntó mi esposa, ¿cómo la vio? ¿Muerta? No, ella no se muere. Y a las 10 de la noche me estaban llamando para decirme que la mamá estaba tomando caldo o le estaban dando comida. ¿Qué estaba funcionando en mi confesión? La unción. Y la unción es que Cristo tiene autoridad, tiene poder. Por eso yo no sé, la gente como que lee y nunca entiende, mi hermano. Y eso a mí me llena de tristeza, porque si es imposible que vaya a haber un sacrificio, tiene que haber unos resultados mejores, tiene que haber algo mejor, superior a la manipulación del sistema de los hombres naturales. Es la gracia. ¿Qué te cuesta decir a ti mismo? Voy a estar vivo hasta la transformación del cuerpo. Porque eso es lo que dice la palabra. En Hebreos 2:14. Si él participó, experimentó en su vida la muerte, para que por medio de la muerte poder destruir, desaparecer, quitar al que tenía el imperio de la muerte, ¿lo quitó o no lo quitó? ¿Por qué la gente no cree? Porque a la gente le cauterizaron, no, es que ya uno viejo, que cuando va a llegar, que uno tiene que morirse, que yo no sé qué, que se le caen los dientes, que esto y otro, no. Si usted me está viendo, me está oyendo, le estoy presentando el poder que venció la muerte. Jesucristo, la unción, Dios mismo. Lo resucitó de los muertos. Oído. Este poder venció la muerte, venció la tumba y venció el Hades, lo cerró. Porque no pudieron retener a Cristo encerrado, muchachos. Libro de los Hechos. Voy emocionando un poquito. Capítulo 2. Tú ves la iglesia hoy en día, que en vez de estar en victoria, siempre arriba, nunca abajo, está en derrota, vendiendo frijoles y arroz, vendiendo ropa de segunda, un mercado Persia, vendiendo mazamorra, queso. Llegan los tamales, llegó la presa de pollo, hoy es festivo y tal. Muchachos. Hechos 2:24 dice, el cual Dios levantó Hechos 2:24, el cual Dios levantó, soltó los dolores de la muerte, muchacho, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Te pregunto, ¿vive Cristo o no vive en ti? Sí, pastor, amén. Y si vive Cristo en ti, ¿quién vive? La unción, vive Dios. Y donde vive Cristo habrá muerte. Si ese poder, muchacho, que lo revivió a él,
Vive en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar confesando el día que yo me muera, que yo parta de aquí de la tierra, que tal cosa? Muchacho, usted no está en Cristo. Perdóneme que le diga. En Cristo no hay muerte. En Cristo no hay derrota. Debido al poder que había en él, oído, tenía que haber una resurrección de parte de Dios. Y por encima, al vencer al aparecido, vencer la muerte, le dijo, muchacho, aquí no hay otro sino sentarlo como cabeza de la iglesia. Voy. Efesios capítulo 1, versículo 23. ¿Me permite? Yo me tomo un poquitico de agua. Un camión sin gasolina no anda. Versículo 23 de Efesios 1. Dice, lea conmigo y lea bien. La cual es su cuerpo, ¿qué? La iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué mata a una persona? ¿Qué mata a una persona? La duda, el desaliento, el desánimo, las deudas, el problema, los conflictos, la angustia, el padecimiento. Si está Cristo, Él lo llena todo y en todos. El cuerpo de Cristo no es una organización. El cuerpo de Cristo es un organismo. Conjunto, oído, de los cristianos que contribuyen a tener a un ser vivo para la gloria de Dios. No es una organización, es un organismo. Conjunto de los cristianos que contribuyen a tener un ser que vivo. Por eso te pregunto, ¿vive Cristo en ti? Si Cristo está en ti, muchacho, si tú no tienes la devoción, el conocimiento, la sabiduría, el poder, el señorío, es porque no quieres. Es porque no quieres. Dice que todos los cristianos regenerados que regresaron, conocieron el origen de su partida, regresaron a la casa, al penthouse de su padre. Arrepentimiento genuino, no como te dice la iglesia evangélica. Arrepiéntase de vender arroz en la iglesia. Arrepiéntase de vender esto y lo otro, de hacer esto. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es estar en movimiento, buscando cómo regresar a la casa de mi padre. ¿Quién empujó al hijo pródigo? Después de haber gastado la herencia. Si ese muchacho está en una iglesia natural, pues lo matan. Lo sacan, lo marginan. Le dice, usted tiene demonios, váyase para afuera. ¿Qué dijo él cuando se malgastó todo lo que tenía? Poniéndote como ejemplo para ti.
él mismo tomó la determinación de regresar a la casa de su padre, porque allá había vestuario, comida, anillo, ahí estaba el otro, y el otro que estaba ahí, que era dueño de todo, se llenó de celos. ¿Tú ves? Sabiendo que todo le pertenecía a él. Pues este hijo, dice el Señor, este hijo estaba completamente embolatado, destruido. Ahora hay que hacerle una restauración. Para eso es la gracia. Para restaurar la mente de la persona, que la persona tenga éxito, que la persona tenga confianza, que la persona, en vez de estar, ay, me duele aquí, ay, María Dolores, ay, me duele, ay, me duele, ay, y confiesa, aleluya. ¿De qué? Dice Efesios capítulo 3. Cristo, oído, es el poder infinito del Evangelio de la Gracia. Efesios 3:8. Muchachos, yo no sé si no alcanzo a terminar todo, pero bueno. Dice Pablo, a mí que soy el más pequeño, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oído, ni los apóstoles, ni Jesucristo usaron su tiempo para hablar del diablo y de todos sus engaños. Ellos no usaron tiempo para eso. Tú ves la iglesia hoy, que el diablo está en la esquina, que el diablo está en la panadería, que el diablo está en la cocina, que el diablo está en el baño, que el diablo y el diablo está destruido. Oído, sino que usaron el tiempo para hablar de sus derrotas. Claro, naturalmente. Nosotros no ignoramos las maquinaciones que funcionan en las mentes naturales para tratar de desviarnos o tratar de conquistarnos, despreciándonos, condenándonos, señalándonos, diciendo que nosotros somos libertinos, que esto y lo otro, señalando. No. Esos son satélites del aparecido. Segunda de Corintios, Abba Padre. Capítulo 2, versículo 11 dice, oído, para que el aparecido no gane ventaja, él ya no está. Él ya no está. Pero ¿envenenó la tierra o no la envenenó? Si no hubiera envenenado la tierra contra su creador, muchachos, nosotros dormiríamos con las puertas abiertas de la casa. Pero hoy en día usted, durmiendo con la puerta cerrada, le roban las medias de sus zapatos. Y usted no se da cuenta, y no cuando llega a la casa. O cuando llega al empleo, al trabajo. ¡Ay! Se me robaron las medias.
¿Causa de qué? De que 2600 años enseñaron una mentira. Y la tierra paulatinamente se ha descompuesto cada día más y más. Chacho. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret en Juan capítulo 40, ve, capítulo 11. Voy un poquito a ver si de pronto puedo llegar a alguna partecita donde quiero anclarme, pero me queda muy poquito tiempo, pero dice, voy a leerte desde el versículo 1 al versículo 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de ¿qué? De María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que, oído, ungió al Señor con su perfume, valía billetico, y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, casi muerto. Oyendo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 23. Jesús les dijo, ya había muerto, entonces ellas dijeron, bueno, al fin y al cabo, ¿qué? ¿Este man qué? Vieron que no iba a morir, que esa enfermedad no era de muerte, y ahora se murió y está ya tapado y hay una piedra allá. Entonces Jesús les dijo, tu hermano resucitará. ¿Quién estaba hablando? El poder de Dios. El poder de Dios. Versículo 40. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de quién? De Dios. Te pregunto, este es el problema número 1 del ser humano, que le cree más a la mentira del ser natural que su creador. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La abundancia, la economía, el poder, el resolver el conflicto a través de ¿qué? Del poder de la palabra, de la unción. Se le resolvió tremendo caso. ¿Qué es lo primero que dice la persona? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero eso es un decir en el mundo natural, porque no hay unción, no hay vida en el espíritu. Si tú tienes la unción, el poder de tu confesión y tu credibilidad a la palabra que tiras, te trae la solución. De caso, mira, este hombre estaba muerto. Y no solamente le demostró a las hermanas, sino a los que estaban alrededor de ellos. ¿Qué le está diciendo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué era la gloria de Dios? Ver a su hermano resucitado. ¿Aló? Es lo mismo. Es lo mismo. El problema número 1 hoy en día de la humanidad es la incredulidad. Incredulidad. Me pregunto yo,
¿Cómo es posible que un hermano en la fe o hermana que componen el organismo de Dios en la tierra y tener un ser viviente como Cristo puede tener un demonio? Yo no sé, ¿de dónde han sacado eso? ¿De dónde? Ridículo, ridículo, ridículo. Lo que pasa es que los predicadores modernos, oído, confunden los deseos engañosos con los demonios. Eso es lo que dice Efesios 4:22. Voy terminando. Observa lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 1. Pastor, es mucha palabra. Me gusta servir el plato que la persona quede satisfecha y no quede escasa. Me gusta. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice, oído, escucha y retenga. Si tú estás en Cristo, mira tu lugar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Ignorancia. Por eso cuando estábamos en el sistema religioso, aceptábamos que a la gente le echaran aceite y que para sacarles un demonio. Y unos tosían, y otros vomitaban, y otros se revolcaban en el suelo. Pero ¿sabe por qué lo hacían? Por el temor al ogro que les estaba ministrando esa mentira. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, la ley, sistema religioso. Nos trasladaron, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. En la gracia no hay gente endemoniada. En la gracia no hay gente enferma ni envejecida. En la gracia hay vida, en la gracia hay poder, hay unción, hay claridad, hay honestidad, hay transparencia. En la gracia somos de un solo lomo, no variamos, tenemos personalidad, carácter, porque hemos sido formados por la palabra y a través del Espíritu de Dios. Era necesario que Dios nos librara de la potestad de las tinieblas, la ignorancia, es decir, del reino satánico, del sistema religioso en el mundo entero. Es un privilegio, amado hermano, estar en Cristo. ¿Usted cree que todavía con su pelo largo, bueno, cuestión personal, su pelo largo, su bata larga y la cara sin arreglarse delante de su esposo, usted cree que con eso va a alcanzar mucho? Si ya usted salva. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dijo a la iglesia tal, a la congregación tal, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que en él crea, oído, tenga vida eterna, para que el que en él crea tenga vida eterna. En la parte B del versículo 26 del capítulo 12 de Mateo, observa lo que dice la palabra.
Un ejemplo, ahí viene bien elegante. Capítulo 12, versículo 26, parte B. Parte B, 12, 26. Parte B. Ya lo tienes, 12. 12, 12, 12. Ya lo tienes, ¿sí? Ok. Dice, voy a leerte el versículo. Y Satanás, el aparecido, y si Satanás el aparecido, oído, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Sí o no? ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué tú ves en la tierra? Vete a una congregación natural de ley. Vete. Y el uno habla del uno, y el otro habla del otro, y el otro habla del otro, y el otro habla del otro, y el otro habla del pastor, y el otro habla del que lo instruye, y el otro de la mujer del pastor, y esto y lo otro. Vete. De este sistema mentiroso, engañador, fue que a nosotros nos trasladaron al reino de su amado Hijo, para que Cristo sea nuestra cabeza. Oído, porque Él es la cabeza del organismo, que es el cuerpo. Imposible que una persona fuera de Cristo vaya a tener la capacidad de vencer la muerte. Juan capítulo 1, voy terminando. Muchacho. Juan capítulo 1. ¿No tenéis por ahí unas arepitas que me regales? Ve. Así dicen los paisas, pues, hombre. Oído, escuche y retenga. Dice, en él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? El conocimiento de los hombres, que es la luz. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno de su Padre o del Padre, Él les ha dado a conocer a Papá Dios. Oído, si Cristo es la cabeza de la iglesia en la gracia, ¿por qué estos hombres naturales dicen que los hermanos tienen demonios? Oye, ¿quién les dijo? ¿Será que ellos están en Cristo? No, ellos no están en Cristo. Ellos están en la ley de Moisés. Dos textos bíblicos y termino. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Observa,
que aquí dice que los que estamos en Cristo tenemos la misma fe de los apóstoles. La misma fe que paulatinamente va creciendo hasta ser la emuná de Dios. Voy. En 1 de Juan, dice, oído, escuche y retenga, para que después no me vaya a malinterpretar. Versículo 20. Dice, pero vosotros, ustedes y yo, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y si usted no las conoce, usted no tiene la unción. Así es sencillo. Así es sencillo. Si usted desconoce que Cristo ya está presente y usted lo sigue esperando, está equivocado. Porque en Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, gestor de los bienes venideros. ¿O no? Claro que sí. ¿Pero a quién esperamos? Si ya Cristo está presente, perdón. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. De Él, no la imposición de manos, no la echada en aceite, no la escarcha. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. ¿Para qué es un ungido? Te puse el ejemplo de Ciro. ¿Qué carrera tenía Ciro? ¿Para qué lo ungieron? Para reunir al pueblo de Israel y traerlo de regreso a su tierra. ¿Para qué ungieron a Jesús? ¿Qué hizo Ciro y qué hizo Jesús? ¿Enseñó o no enseñó Jesús de Nazaret? ¿Cumplió o no cumplió? Si tú eres un ungido o una ungida de parte del Creador, ¿qué tú tienes que hacer? Enseñar, transmitir el pensamiento hasta que el otro llegue a la estatura de tu desarrollo, de tu fe. Dice bien claro que nadie, y no tenéis necesidad que nadie les enseñe. Si yo, por ejemplo, estoy ungido, tengo la unción del Santo, a mí me dieron un reino para establecerlo en la tierra. ¿Qué tengo que hacer yo? Si tengo el sello, tengo la unción que Él mismo lo hace personalmente. Hay unos que la tienen porque reciben la verdad de Dios, que es la gracia. Al recibirla directamente es la carrera específica que tú tienes que sacar al pueblo de las tinieblas donde ellos están para que se puedan venir a reunir en Cristo y todos sea un solo organismo y haya un verdadero cuerpo. Para eso te ungieron. Pregunta la carrera. Conoce tu carrera.
La iglesia actual no sabe. No conoce absolutamente nada. Es imposible que en el Evangelio de la Gracia la gente vaya a seguir como en el Evangelio de la Ley. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. Cristo, la unción. Por eso te he dicho yo, y no me vas a mirar con carita de yo no fui, que a mí me gusta interactuar para conocer lo que hay dentro de la persona, para poderlo corregir. Si a mí no me corrigen y yo voy a seguir como caballo desbocado, me lleva a Raimundo y todo el mundo por delante. O no tienen que corregirlo. Cuando hay anomalías, cuando hay errores. Lo que pasa es que este texto lo han interpretado literalmente. Claro, la unción es la palabra y ella te enseña, siempre y cuando tú tengas la sabiduría de Dios para poder desarrollar, interpretar y enseñar. Porque si tú te vas a encerrar en la casa a solamente creo, estás loco. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. Si me las enseña a mí, yo ¿por qué no las puedo enseñar a otro? Y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanece en él. Termino. La misma unción que Cristo tiene, o Jesús de Nazaret tuvo en la tierra. La iglesia actual tiene que conocer su lugar, su posición, para poder tomar posesión. Si tenemos el mismo espíritu de los apóstoles, el mismo espíritu de Jesús de Nazaret, si a Cristo lo colocaron por encima de todo principado y potestad y todo nombre que se nombre en esta tierra, ¿por qué la iglesia está como cola y no como cabeza? En derrota, con temor, vi a la gente que la pandemia, que esto, hablando pésimamente, ¿cómo van a hablar cuestiones espirituales, hermano? Bueno, que hay las enfermedades, hay problemas, pero ¿para qué es la unción? Gracias por los médicos, pero yo voy a seguir dependiendo de lo natural siendo espiritual. Termino. Hechos, capítulo 2, versículo 38, ahí me voy. Y no me reclamen más. Suélteme, déjenme ir. Tranquilos, aquí estoy. Como digo, Cantinflas. Así es. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu de Dios. Historia. Pasó en los hechos. ¿Verdad? Ya tú te arrepentiste. Regresaste al origen de tu partida a tu casa, de donde venís. Crecé, porque para vosotros es la promesa. Oído. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para oído, cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Está.
¿Qué te prometieron? Que vos y yo somos descendencia en Abraham, en Isaac, perdón. Somos la descendencia de Abraham en Isaac. Y nos prometieron dar la tierra por heredad. Si tú no conoces tu posición ahora en Cristo no hay demonios. En Cristo no existe el diablo. En Cristo no hay bautismo en agua. En Cristo solamente hay bautismo en el Espíritu. En Cristo no hay Santa Cena. En Cristo hay Pascua. Porque la palabra dice en Juan 3, 6:35, yo soy el pan que da ¿qué? Vida. Aquí no hay que echar aceite. Ya la unción está a través de ¿qué? De que la persona reciba la gracia. Para que tenga ¿qué? Vida y vida en abundancia. Perdóname, discúlpame que me pasé 10 minutos, pero era necesario venir, terminar yo esta. Si la iglesia que eres tú no conoces tu posición, muchacho, te engañaron. Pero hay mucho pastor que está hablando ya esta verdad y ellos pueden hacer una restauración en tu propia vida para que la gloria de Dios sea manifestada en ti. Bendecidos con toda bendición. Los amo. Mi corazón los ama.